Buenas tardes, Arratsaldeon. Vamos a comenzar la transmisión desde el canal de YouTube de ATAC Navarra-Nafarroa de la segunda charla de esta sesión, que va a tratar sobre los fondos de recuperación y Next Generation un año después. Bien, para comenzar un poco la presentación, y dado que hace un año estuvimos tratando toda esta serie de temas, voy a compartir con vosotros unas pocas diapositivas que nos sirvan un poquito de recordatorio de lo que estuvimos haciendo hace un año y de lo que un poquito hemos ido recogiendo durante todo este periodo. A continuación, intervendrá Nicola Scherer del Observatori de la Deute en la Globalización, que estuvo con nosotros ya el año pasado y nos va a venir muy bien para que nos recuerde un poquito qué es lo que ha ido sucediendo y un poquito cómo estamos en este momento con el reparto de esta serie de fondos. Entonces, sin más, voy a comenzar un poquito una pequeña presentación que durará alrededor de unos 15 minutos, de entre 10 y 15 minutos, calculo, y a continuación pues intervendrá Nicola. Bien, el nombre el título de la charla es Los fondos europeos un año después. Si recordáis, hace aproximadamente un año comenzamos una serie de actuaciones un poquito de cara a entender cómo eran estos fondos, cómo iban a funcionar y un poco en qué condiciones se iban a empezar a repartir, ¿no? Entonces, el título, Los fondos europeos un año después, será presentada por Nicola Scherer, del Observatorio de la Deute en la Globalización. Entonces, ¿qué es un poquito lo que ha ido sucediendo, ¿no? Hace un año? Hace un año organizamos una serie de charlas, concretamente 4, en las cuales intentamos que estuviera un poco representado pues un poco todas las sensibilidades, ¿no? Y un poco también con la ayuda pues, de personas un poco expertas en la materia, ¿no? En la primera charla intervino Nicola, con la que va a estar hoy con nosotros, y también estuvieron 2 técnicos, el director general y un técnico del Gobierno de Navarra del área de administración municipal, ¿no? Que nos presentaron un poco los proyectos no industriales, los que tenían más relación con aspectos sociales o de protección social, etcétera, del Gobierno de Navarra que presentaba a estas jornadas, ¿no? Perdón, a esta convocatoria. La segunda era un poco la condicionalidad de las ayudas, ¿no? Es decir, todo el mundo estaba un poco preocupado porque veníamos, sobre todo en la situación de la crisis anterior, en la cual cada euro que se nos daba tenía un montón de condicionantes, y aquí, pues, de nuevo, otra vez, iba a haber un endeudamiento público y se quería queríamos un poquito pues, saber qué es un poco lo que iba a suceder, ¿no? Entonces, bueno, estuvieron 3 personas con nosotros, Miquel Noval del sindicato ELA, que fueron un poco de los primeros que sacaron un documento hablando de los fondos y también un poco de la condicionalidad o condicionalidades que se podía esperar. Y después 2 profesores de la Universidad Pública de Navarra, de la Facultad de Economía, Miquel Casares y Aitor Erce, que habían hecho un informe previo para el Gobierno de Navarra sobre también sobre los fondos Next Generation y un poco las condiciones en las cuales pues, se podía un poco Navarra hacer cargo de ellos, ¿no? Una tercera charla fue un poco relacionada con la financiación de la transición social y ecológica, ¿no? Es decir, uno de los temas que en este momento está en el candelero es un poco la situación
desigualdad, etcétera, que hay en nuestra sociedad, que ha ido acrecentándose en los últimos tiempos. Y en ella intervinieron pues, Alicia Cantero de Greenpeace, que presentó un poco el programa que había sacado con los 100 puntos de Greenpeace, y Javier Onieva, que es un experto técnico de Hacienda, que es un experto también en la deuda y conoce perfectamente la deuda de Navarra. Y para terminar, pues estuvieron interviniendo 3 personas de colectivos relacionados con Navarra sobre los proyectos que más empezaba a oírse en aquel momento, ¿no? Marisa Castro de Ecologistas Marchan, que sobre todo estaba en el tema energético, Charo Brinquis de la Fundación Nueva Cultura del Agua, que habló fundamentalmente del canal, de la segunda fase del canal, y Pablo Lorente, que hizo un poco recorrido general también con las nuevas implantaciones de proyectos de energías renovables, etc. Entonces, las cuestiones un poquito fundamentales, que luego Nicola extenderá un poquito más, fue que de cara a esta nueva crisis provocada por la pandemia de la COVID, hubo un cambio en la manera de pensar de la Unión Europea, es decir, frente a las medidas que se pusieron en marcha en la crisis del 2008, que fueron especialmente restrictivas, es decir, cada euro venía con un montón de contrapartidas, etcétera. Aquí parece que la situación era distinta, no sé, digamos, era tan estricto en las cuestiones relacionadas con la deuda, ¿no? Se hizo un plan ambicioso, ¿no? Es decir, por una parte estaba se pretendía reconstruir y hacer frente a los efectos de la pandemia, y todavía con una crisis financiera latente, ¿no? Sin terminar de solucionar. Y después a unas cuestiones que ya estaban planteadas desde hace más tiempo en la Unión Europea, como el Pacto Verde Europeo y la digitalización, ¿no? Que poco pretendía o pretende cambiar la estructura económica y de producción de la Unión para hacerla más verde, menos agresiva para el medio ambiente y más eficiente, ¿no? El montante de pasta a gastar pues era alucinante, ¿no? Los 750.000 millones de euros, ¿no? En 5 años. Y había una cosa que llamaba un poco la atención, que era un poco la elegibilidad de los proyectos, que está muy centralizada por el Estado, ¿no? Es decir, la posibilidad de influencia de las comunidades autónomas o de las regiones en los proyectos que se presentan pues es bastante limitada, ¿no? Es decir, otra cosa del Banco Central Europeo pues comenzó la compra de deuda pública y privada a través de la banca privada. Se suspendió el Pacto de Estabilidad para que los estados pudieran endeudarse hasta donde quisieran o hasta donde pudieran para poder financiar las nuevas medidas sanitarias, los ERTEs, etcétera, etcétera, ¿no? Una cosa que sí llamó mucho la atención era que prácticamente el público no nos habíamos enterado de que existía esto y ya empezaba a haber proyectos millonarios que se presentaban, ¿no? Fundamentalmente proyectos que estaban apadrinados por grandes empresas o transnacionales, ¿no? Como digo, prácticamente nosotros justamente lo habíamos leído el encabezamiento y ya había toda esa serie de proyectos, ¿no? Y otro aspecto que también es, que creo, Nicola nos dirá luego si ya se ha solucionado, es que no está nada claro cómo se va a distribuir el dinero, ¿no? Estamos viendo muchas veces en la prensa o en la televisión la pelea continua que hay entre el gobierno actual, por ejemplo, y la oposición, de si tal comunidad se ha llevado más pasta o se tenía que llevar menos, o a este proyecto tendría que entrar o tendría que dejar de entrar. Es decir, hay una cierta nebulosa en ese tema, ¿no? Entonces, que hay un poco de nuevo en lo que vamos viendo, ¿no? De algo que nos llame la atención, ¿no? La impresión un poco general es que al final el tema es financiar acciones para seguir tirando para adelante, es decir, el discurso, aunque siempre está por medio de la palabra sostenibilidad, sigue siendo crecimiento económico, aumento del empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, parece que es un poco
una misma, digamos, el mantra es un poco es el mismo que el que teníamos, ¿no? Otra cosa que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Navarra, es que reaparecen proyectos que son un poco como el Guadiana, ¿no? Es decir, la segunda fase del canal se enterró por el gobierno de UPN en el 2011. Luego se han empezado a hacer otras ampliaciones de la primera fase y cada X tiempo vuelve a salir con la misma es decir, se va gastando más agua en otros sitios y sin embargo es la misma superficie a regar, etcétera. Es decir, con lo que queda, cosas que son un poquito extrañas, ¿no? Del tren de alta velocidad, pues que también lleva la intemerata de tiempo, que no sabemos si se llama tren de alta velocidad o también a veces tren de altas prestaciones, pues otra vez vuelve a renacer cuando se dijo un poco que es específicamente que no entraría dentro de estos proyectos, ¿no? Y después otra vez proyectos verdes, los grandes parques de renovables, es decir, prácticamente ha habido una petición de implantación de un parque de renovables en todos los sitios de Navarra en los que se podía poner. Es decir, creo que han sido 80 o 90 solicitudes las que se han hecho, ¿no? Es decir, muchas de ellas que ha aparecido bastantes veces en la prensa, prácticamente unos parques encima de otros, ¿no? El coche eléctrico como un poco lo que va a solucionar el problema de empleo, la movilidad, etcétera, cuando nos están diciendo por otra parte, es decir, que es prácticamente imposible que el coche eléctrico pues sustituya totalmente al coche actual y por supuesto con el mantenimiento del empleo actual, etcétera, etcétera, eso es prácticamente imposible. Y luego pues otra serie de cosas como el hidrógeno como nuevo combustible, que también sabemos que tiene muchísimos problemas, y lo último que nos desayunamos hace unos días era que se iba a considerar como energías verdes, ¿no? O renovables el gas natural y la energía nuclear, ¿no? Que ya era una cosa que no nos esperábamos, ¿no? Entre los proyectos, pues también aparece un montón de proyectos sobre eficiencia energética, algunas dotaciones nuevas de todo tipo, etcétera, que tampoco se entiende muy bien por qué aparecen aquí, ¿no? Cuando son cuestiones que se deberían un poco haber atendido con los presupuestos normales, ¿no? Entonces, uno de los problemas curiosos, ¿no? Por lo menos que está ocurriendo y que es preocupante en el Estado, es que está todo el mundo más riñendo por el dinero que por los resultados que se van a obtener, ¿no? Es decir, un poco en el sentido de que parece que hay bastante poca planificación, o por lo menos no es conocida, ¿no? Sobre qué proyectos debían ser elegibles, cómo se ha de financiar cada proyecto. Hay empresas que están solicitando proyectos que sabemos que tienen un historial dudoso en cuanto a sus relaciones con el Estado, etcétera, ¿no? Es decir, que ha habido empresas que han sido muy, vamos a decir, no muy claras en cuanto a sus actuaciones, ¿no? Otro tema un poco que se echa en falta es que no ha habido un debate, pensamos, suficiente sobre las carencias que hay un poco en la sociedad y a las que tenemos, a qué situaciones tenemos que dar una respuesta urgente, ¿no? En definitiva, un poco se ha hecho mucho más caso a las presiones de los grupos de interés que a los ciudadanos, incluso a los representantes parlamentarios, donde yo creo que en el Parlamento de Navarra, me imagino que en otros parlamentos habrá sido parecido, son temas que no se han debatido suficientemente, ¿no? Es decir, que podemos volver otra vez a hacer algo parecido, es decir, vamos a producir energía, a lo mejor una buena parte a partir de aerogeneradores, pero va a haber los mismos problemas que va a haber una distribución centralizada, una producción lejana de los puntos de consumo y la gestión va a ser similar a la que tenemos en estos momentos. La condicionalidad es otras cuestiones que vimos que preocupaban en las charlas anteriores. Es decir, la deuda pública sigue creciendo, el pacto de estabilidad sigue en suspenso, no sabemos un poquito cómo terminará. Tampoco se conoce muy bien qué parte de las inversiones están garantizadas por el erario público. En caso de que sean fallidas, serían también
a cubrir por la parte de la ciudadanía, y tampoco se conoce muy bien si hay otro tipo de condiciones. Es decir, ahora cuando se ha estado discutiendo la reforma de la ley laboral se decía que tenía que ser así porque era un condicionante de la Unión Europea para los fondos, pero tampoco sabemos exactamente si eso es así o si va a tener que haber pues, algunos tipos de restricciones o de cuestiones que puedan afectar un poco la vida del público, ¿no? Entonces, el año pasado se hizo un manifiesto por 16 organizaciones de todo tipo en Navarras. Había organizaciones sindicales, defensa del medio ambiente, ciudadanas, algunos científicos. Se firmó un manifiesto en el cual pues, un poco veíamos cuáles eran las cuestiones urgentes, ¿no? Es decir, aquí hay una pequeña nómina de puntos que quedaron pendientes de la crisis anterior. El G20, cuando empezó la crisis anterior, se comprometió con el mundo mundial a resolver una serie de problemas, el cambio de modelo productivo, la fiscalidad, la desigualdad, etcétera, etcétera, que pues bueno, han sido de alguna manera olvidadas, ¿no? Es decir, el otro punto importante que hemos visto anteriormente es que hay que hacer las cosas con cabeza, es decir, primero pensar qué es lo que queremos hacer. Y luego otro punto muy importante es que hay que pensar que el sistema económico actual no es un sistema fiable. Hasta ahora pensábamos que de alguna manera pues, bueno, había gente razonable detrás, pero hemos visto que no. Es decir, ¿qué cuestiones nos ha traído en muy poco tiempo? Es decir, la emergencia climática está provocada en definitiva por el sistema económico actual. En el 2009 nos asustaron con que la banca, que parecía que era algo impensable que cayera, estuvo a punto de caer en todo el mundo. Es decir, si se recuperó con dinero público, ¿no? Y después, finalmente ya, y eso mucho más cercano, pues la globalización, ¿no? Que era un poco el paradigma de nuestro sistema económico, pues nos ha traído la crisis de inflación que estamos sufriendo en estos momentos, ¿no? Por la manera de producir y de distribuir las acciones a lo largo del planeta, y la globalización también nos está agravando la crisis de la emergencia climática, ¿no? Pues con todo el tema de deforestación, movimiento de materias primas, etc. Las actuaciones críticas un poco que veíamos, en primer lugar la deuda pública, es decir, la deuda pública hay que dar una solución que evite que hipoteque a las generaciones futuras. Hay tres aspectos que se pueden considerar como sectores esenciales que habría que recuperar el control público. Es decir, una es la energía, estamos viendo en los últimos meses la situación. La vivienda, que sigue siendo un problema, a pesar de ser un derecho, sigue siendo un problema. Y la banca, que siempre nos está amenazando con posibles riesgos de caída, ¿no? Una serie de sectores en los cuales habría que recuperar el gasto y la inversión para ponerla a niveles del resto de los países de nuestro entorno, como son la salud, la protección social, los cuidados, la investigación, la educación, etcétera, etcétera. Un aspecto que está totalmente olvidado en todas las acciones que se están emprendiendo, que es la restauración de los ecosistemas. Es decir, no podremos vivir si el agua, el aire y los suelos no están en condiciones. Sabemos que una buena parte de las aguas de toda Europa, y concretamente en Navarra, la mayor parte de las aguas están contaminadas por nitratos y por otro tipo de contaminantes, problemas con calidad del aire y los suelos sobre los cuales se tiene que asentar la producción agrícola y ganadera están cada vez más deteriorados. Es decir, si no recuperamos esa serie de elementos, será difícil que en el futuro podamos vivir. Es decir, no nos van a servir pues todas las cuestiones que se están hablando de alimentos especiales o de seguramente no llegaremos, si alguna vez se pudiera hacer y fabricar toda esa serie de cuestiones fuera de la utilización de materias que vengan de la agricultura y de la ganadería, seguramente no llegaremos a vivir en el momento en que todo eso se pueda producir, ¿no? Más cuestiones importantes.
Es decir, sabemos de sobra que tanto las formas de producir como las formas de consumir son uno de los aspectos que nos están poniendo en riesgo dentro del planeta. Es decir, importantísimo tendría que ser la formación de los productores, es decir, la estrategia de la granja a la mesa que hemos visto, que es una de las bases para el cambio en la manera de producir tanto en la agricultura y recuperar todos esos aspectos que hablábamos del agua, del suelo, del aire. Solamente se podrán hacer si hay un cambio de mentalidad muy importante en la manera de producir. Pero claro, no solo eso, sino que seguramente, y un poco los primeros estudios que están saliendo sobre los impactos que puede tener esto con la reducción del uso de fertilizantes, la reducción del uso de fitosanitarios, conllevarán disminuciones en la producción y pueden conllevar también incrementos en los costos de producción. Es decir, habrá que ver dentro de toda la cadena alimentaria, desde la producción hasta la distribución al consumidor final, cómo se reparten esos costos o en qué condiciones se hacen, ¿no? Y luego una cuestión también importante que es la formación de los consumidores. Hay que enseñar y hacer entender a la gente qué es lo que tiene que comer, cómo tiene que comer, cómo tiene que consumir de manera respetuosa y que no sea lesivo para el medio ambiente. Punto importantísimo también un poco parar la externalización de actividades, es decir, hablamos de economía circular, pero sin embargo estamos mandando un montón de materiales a África para que se reciclen. No nos computan como problemas aquí, pero las estamos enviando, ¿no? Estamos importando materias primas, tanto para la ganadería como para la industria de Sudamérica, de Asia, etcétera, que lo que están haciendo es, por una parte, impedir que eso se pueda producir aquí y, por otra parte, están favoreciendo la deforestación en esos países, ¿no? Incluso dentro de Europa también hay un reparto de actividades que es especialmente lesivo para los países del sur, es decir, seguimos siendo los sitios donde se manufacturan coches o producimos la alimentación básica, a condición de alterar nuestro medio ambiente más que en otros países y además tener que mantener unos costos salariales mucho más bajos, ¿no? Es decir, son cuestiones que habrá también que intentar equilibrar dentro de... Y luego está el otro punto, era la digitalización. La digitalización, hablábamos de un control democrático del proceso. Las mejoras en la digitalización, que indudablemente pueden ser muy positivas para aspectos de producción, hay que tener cuidado porque pueden llevar también efectos sobre el empleo, con pérdida de empleo en determinados puestos. El comercio electrónico, que en algunas actividades puede ser importante, para el pequeño y mediano comercio no es decir, puede ser precisamente lesivo. Y después un poco el control indeseable de la intimidad, ¿no? Es decir, que de alguna manera hoy por hoy todas esas redes están controladas por una serie de empresas en las cuales estamos viendo que los estados o incluso la Unión Europea difícilmente puede lidiar, ¿no? Entonces, bueno, con esto queríamos un poco hacer un poquito el cuadro inicial para que ahora Nicola pues, nos pueda continuar y nos vaya ilustrando un poco sobre la situación. Adelante, Nicola. Hola, pues, bueno, muy buenas tardes a todas. Gracias, Blas, por la introducción. Yo retomo básicamente ahora la idea de conectar con lo que hablamos el año pasado. Y, perdona, un poco de agua. También invito a lo que estáis en el YouTube de poner las preguntas en el chat de YouTube. Porque luego ¿no? va a haber un momento así de responder o de debate digital, básicamente. Y así ya podéis adelantar las preguntas en el chat del YouTube. Comparto una presentación también con vosotros. A ver. Perdona. Y, a ver, Blas, si me puedes ¿Sí? Espera un segundo. ¿Sí? Ahora debería...
salir la presentación. ¿La puedes ver? Sí, la veo, sí. Vale, perfecto. Vale. Pues la idea ahora es que básicamente hago la evaluación sobre qué ha pasado desde entonces, ¿no? ¿Qué ha pasado en el último año? Remarco algunas ideas que ya ha mencionado Blas en la primera parte, contextualizo el Next Generation EU, los fondos europeos. Después explico más en detalle en qué momento estamos ahora, comparado con lo que estábamos en el momento del año pasado, cuando hicimos la primera parte de los webinarios. Luego entro en una evaluación respecto a los proyectos que se financian, respecto a las condicionalidades, deuda y austeridad, y respecto a algunos procesos que hemos seguido desde entonces. Y hago una evaluación también sobre los impactos específicamente sobre los territorios, tanto al norte global, pero específicamente también a territorios del sur global. Remarcando el contexto, tal como dijo Blas, cuando se lanzó la idea de dar un apoyo, una inyección de dinero público al tejido económico en respuesta a la crisis económica que provocó la pandemia del COVID, en ese momento, en julio de 2020, la Comisión Europea sí que tenía como una idea novedosa respecto también a lo que eran las propuestas de las otras instituciones europeas como el Banco Central Europeo, pero también como el Estado de España, ¿no? Que también tenía como lanzaba como paquetes de ayudas de rescate de las empresas y del tejido productivo al momento, unos días ya directamente después de proclamar la pandemia. Pues en julio de 2020 la Comisión Europea dijo que vamos a ligar esta entrega de dinero público, pero a un programa, digamos, al objetivo de modernizar la economía europea. ¿Y cómo la modernizamos? Pues con la estrategia del Pacto Verde Europeo, ¿no? Es lo que dijo Blas también. Dijeron desde la Comisión Europea que el Pacto Verde es también nuestro salvamiento, ¿no? De salida de la pandemia del COVID, y que esta estrategia del Pacto Europeo no era nueva en ese momento, ya se había comprobado, ya se había presentado en 2019, ¿no? Era un documento de 30 páginas, no muy extenso, pero bastante importante para esta fase de la recuperación del COVID, que se ligaba ahora a lo que es una transición de la economía en claves verdes y digitales, y este era lo novedoso, básicamente respecto a otros momentos de respuestas institucionales a una crisis económica. Lo que sí que quería este pacto como ideas claves de los objetivos es entonces modernizar la economía para que sea más eficiente, pero también para que sea más competitivo al nivel internacional, y garantizar de que se cumple para en 2050 la reducción de los gases de efectos invernaderos para llegar a la emisión neta, zero net, se dice, ¿no? En inglés, en las palabras de la Comisión Europea y en las instituciones europeas. Pero, y eso es lo importante, porque luego lo vemos en el análisis de qué ha pasado en el año pasado, no se renuncia al crecimiento económico, tal como ya lo dijo Blas, no se introduce cambios estructurales en el modelo de producción y de consumo. ¿Y cómo entonces llegamos al net zero? Pues todo gracias a las nuevas tecnologías y a la digitalización. Entonces, los fondos europeos Next Generation EU, yo creo que es muy importante también recordar de que es en realidad un instrumento de varios instrumentos, y lo que normalmente suele pasar es que en la prensa, cuando leemos los artículos, se refieren al mecanismo más importante que se lleva el 90% de ese dinero, que es el mecanismo de recuperación y resiliencia, MRR, como abreviatura. En el caso del Estado español, tuvimos o tenemos la posibilidad desde este mecanismo recibir 140.000 millones de euros, y lo que hemos pedido hasta ahora son 70.000 millones de euros, y estos 70.000 millones solo es la parte de las subvenciones. Los otros 70.000 son préstamos que se debería devolver.
Ahora, este año, en 2021, pedimos solo subvenciones, que esto al nivel contable del Estado español cuenta como una subvención y que no se debe o no se tiene que devolver. Importante también recordar que esta entrega de dinero está ligado a la obligación de gastarse un mínimo de 37% en proyectos y en acciones y reformas, inversiones que cumplen con los objetivos climáticos, 10% que cumplen con los objetivos de protección de la biodiversidad y 20% dirigido a la digitalización. ¿En qué momento estamos? Procesos. En junio del año pasado se aprobó finalmente el plan, el plan cortito, el plan España Puede, siempre el plan España Puede, que es más corto que el plan de transición, recuperación. Mira, siempre me lío cuando digo el nombre completo, pero este plan España Puede era obligatorio para el Estado de ser aprobado por la Comisión Europea para captar ese mecanismo de recuperación y resiliencia. Gracias que se aprobó, pues en julio ya se paga el primer ingreso de los primeros 9.000 millones de euros, se transfiere desde Bruselas a las arcas públicas españolas esos 9.000 millones de euros, es un prepago, y el primer pago oficial se lanzó o lo recibimos en diciembre, ahora del año pasado, 2021. Endeudamiento. Seguimos o hemos seguido emitiendo eurobonos durante todo el año 2021. Recordad, esos eurobonos es un nuevo mecanismo que se creó específicamente para poder financiar todos los gastos de los fondos Next Generation EU, también para financiar una parte del presupuesto de la Comisión Europea. Es una herramienta nueva que se creó específicamente como respuesta a la pandemia, porque los estados que normalmente aportan a lo que es el presupuesto europeo no tenían. Entonces, claro, si tienes que transferir 750.000 millones de euros a los estados miembros, ¿cómo lo haces? Pues nos endeudamos, ¿no? Pero lo nuevo es que esos eurobonos es una deuda pública comunitaria mutualizada. Los 27 estados miembros compartimos los riesgos y la responsabilidad de devolver el dinero a los acreedores, y el titular de esos bonos es la Unión Europea. Ahora, en comparación con 2021, estamos en el momento del reparto. Y también añado, estamos en el momento del reparto a toda hostia, a saco. Al nivel de la decisión, el gobierno de España es el que sigue decidiendo porque todo el poder decisivo sigue estando en el mano de los ministerios y del gobierno, específicamente sobre lo que es el reparto del mecanismo de recuperación y resiliencia. ¿Y cómo se parte y cómo se ejecuta esta parte? Pues aquí hay básicamente de ese MRR, ¿vale? Porque el REACT-EU, lo que veis arriba, es el mecanismo, el segundo más dotado de dinero, que esto es un mecanismo que va más dirigido a lo que son reformas sociales, y eso lo gestionan las comunidades autónomas. Pero hablo, digamos, ahora ponemos el enfoque de la mayoría, digamos, del pastón, del dinero que se está repartiendo ahora mismo. Hay 3 vías de reparto. Uno es a través de las convocatorias y ayudas y subvenciones y licitaciones directamente que salen de los ministerios, ¿vale? Que aquí en la primera columna tenéis una fuente que es una página web central del gobierno donde salen todas las convocatorias. Es bastante difícil sacar información de ahí porque no solo acaban las convocatorias, se llaman ahí, o digamos, se publican ahí las convocatorias, sino también se publican convocatorias de las otras 2 columnas, pero por lo menos algo es algo. Es una página que podéis consultar en cualquier momento para mirar si hay convocatorias abiertas, cerradas, a quién va dirigido, etcétera. Hasta cuando hacemos el seguimiento de esas convocatorias, hasta principios de febrero, a través de esas convocatorias ya se habían lanzado un total de convocatorias y licitaciones, un total de 21.000 millones de euros, bastante dinero.
y de los cuales ahí destacan específicamente 2 que son dirigidas directamente a las pymes, a las empresas, solo o específicamente para lo que es la digitalización de los procesos de estas empresas. Es el fondo IQ TechSnet, ¿no? 2.000 millones de euros, y el programa Kit Digital, 3.000 millones de euros. Ahora vamos a la segunda columna. Donde más dinero se reparte es a través de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica en corto, PERTES. Esos PERTES se han creado nuevo, ¿no? ¿Os recordáis igual que hablamos en su momento de que en el Real Decreto Ley 36/2020 se había como creado todo el mecanismo, la gobernanza de los fondos, que sigue, básicamente esta ley sigue sin enmendar, ¿no? Está como bloqueado en el Congreso desde hace un año, pero sigue sin pero no está aprobado, sigue sin enmendado, pero está válido. Entonces se utiliza este Real Decreto Ley y se utiliza esta forma de PERTE, que es una colaboración público-privada. Significa que el sector privado acuerda con el sector público a través de los contratos, por ejemplo, ¿no? una mina de colaboración, que básicamente es que muchas veces la parte estatal asume los riesgos, ¿no? Y la parte privada ejecuta el dinero y se queda también con los beneficios. Tenemos varios PERTES en elaboración, pero lo más importante, tenemos ya 4 aprobados. El primer que se aprobó era en julio el PERTE del desarrollo del vehículo eléctrico. Luego se aprobó el PERTE de la salud de la vanguardia, después el PERTE de la energía renovables y después el PERTE agroalimentario hace unas semanas. Luego de este MRR, y eso es la tercera vía de reparto, entre el 12 y el 16% más o menos se reparte a través de la conferencia sectorial, que está liderada por la ministra de Hacienda, y a través de las comunidades autónomas. Significa que Navarra también ya lleva repartiendo dinero del mecanismo de recuperación y resiliencia, y lo podéis ver si entráis en lo que es esa página web del gobierno. Bueno, es difícil encontrarlo, pero igual os doy a la pista, ¿no? Que básicamente en Navarra lo que ha lanzado hasta ahora a través de esa página es lo del programa MOVE, que es todo el tema de movilidad sostenible, por ejemplo, ¿vale? Pero aquí, por ejemplo, lo veis. Esto es una manera de intentar explicar pedagógicamente lo que está pasando, pero en la realidad la verdad es que seguimos bastante liadas con dónde sale la información y cómo se puede conseguir más claridad. Entramos ahora más en la evaluación y la esfera de los proyectos financiados. ¿Os acordáis que el objetivo de Next Generation EU, del Pacto Verde Europeo, digamos el objetivo detrás de los fondos es, a través de la transición ecológica o verde digital de la economía europea, se llega a la emisión neta de los gases de efecto invernaderos para 2050. Eso es importante porque siempre cualquier actuación o cualquier actividad, inversión, al final tiene que cumplir con esos objetivos. Entonces, en nuestro plan España, ¿cómo lo ponemos o cómo se aterriza este objetivo? Básicamente, dirigiendo las inversiones a 3 columnas o 3 pilares fundamentales donde va la mayoría del dinero y donde se ha repartido más dinero en el último año. Lo primero es la transición de la movilidad, lo segundo, transición energética, y el tercer pilar es la digitalización. La digitalización es más bien, luego, no tan clara, es muy transversal, pero ya entraré en la segunda parte. Evaluación, transición de la movilidad. ¿Cómo se transforma nuestra movilidad actualmente a través de estos fondos? Hay un debate social, pero no hay un debate institucional ni una propuesta institucional de la reducción de la movilidad. Eso es muy importante. Por ejemplo, no hay debate sobre si nos movemos más hacia un modelo ciclista, un modelo de movilidad igual más compartida, comunitario, etcétera, sino la propuesta es que se cambia la fuente
de fósiles hacia la electricidad, ¿no? Eso directamente también interliga con la transición energética, porque efectivamente la movilidad va a necesitar mucha cantidad de electricidad en los próximos años y décadas para que funcione este modelo. ¿Qué hacemos en el pilar de la transición energética? Pues ahí sí que hay un debate social y también institucional sobre energías renovables, es importante, pero también sobre eficiencia energética. Hay mucho dinero que va ahí, entonces sí que hay un cierto debate, una cierta propuesta sobre la reducción del consumo, o por lo menos que sea más eficiente el uso de la energía. Pero efectivamente, ese, digamos, el sector energético en el futuro tiene que proveer o tiene que producir la electricidad necesaria para las otras actividades de movilidad para todo lo que es la economía en nuestro país. Luego, digitalización. Aquí es interesante, ¿os acordáis que la Unión Europea dijo que el mínimo tiene que ser 20%? Pues en España puede, invertimos 28% en digitalización y esto se ha notado mucho en el último año relacionado con las convocatorias que han salido. Como ya mencioné, específicamente los pymes, ¿no? Son programas y proyectos dirigidos a los pymes, reciben casi en total de 5.000 millones de euros solo para la digitalización de sus procesos. Luego también industria agraria a través del PERTE, gran parte del dinero del PERTE, del PERTE agroalimentaria va a la digitalización del sector. No a cambiar modelos de producción hacia más ecológico o hacia más sostenible, no, es la digitalización del sector industrial agroalimentario, ¿no? Luego, el sector turístico, pues también apuesta a la digitalización para ser el sector más competitivo. Administraciones también recibirán la mayor aportación de los fondos solo para su digitalización e incluso los sectores sociales como educación, cuidados y salud, que también salen en el Plan España Puede, si entramos en las propuestas que van saliendo, también están muy dirigidos a lo que es la digitalización y las tecnologías dentro de esos sectores sociales. Para resumir, la estrategia transversal de la digitalización en realidad hemos visto que está muy dirigido a una idea de aumentar la competitividad de los sectores que van a recibir el dinero para digitalizarse y se argumenta raramente que esto conllevará automáticamente un modelo más resiliente, ¿no? Yo creo que aquí es luego el gran debate social que quiere que significa el tema de la resiliencia, porque para mí digitaliza el sector de la salud no significa que estemos mejor preparados para una nueva pandemia, por ejemplo, ¿no? Pero aquí queda mucho debate social e institucional todavía a recorrer. Proyectos financiados, por ejemplo, ahora entramos aún más, ¿no? En esos tres gran pilares que hemos visto que están recibiendo el dinero. El modelo de movilidad básicamente se enfoca en lo que es la promoción del vehículo eléctrico, el despliegue de las industrias de recarga y los planes de electrificación de la movilidad urbana, ¿no? Las flotas de transporte urbano municipal van a recibir y están ya recibiendo bastante dinero desde este pilar. Y modernizamos, digitalizamos y construimos nuevas redes ferroviarias que sean mejor conectado en lo que es los corredores europeos, específicamente, ponía en el plan, ¿no? Interesante aquí es de que el PERTE del vehículo eléctrico que va a ejecutar a través de PERTE se ejecuta unos 4.000 millones de euros, es una parte dentro de ese gran bloque de las inversiones alrededor de la movilidad sostenible. Aquí, de esos 13.000 millones que está gastando ahora en movilidad sostenible, aquí sí las autonomías, como ya habéis visto, las autonomías, pero también los municipios ahora mismo están, digamos que este dinero va dirigido a los municipios, a bastantes municipios, ¿vale? Que en otros no están ni contemplados, básicamente, pero aquí lo que es la movilidad sostenible, los municipios están recibiendo dinero y van a recibir dinero. Pero comparado con los números, ¿quién más dinero se lleva? Pues ¿quién es? Pues el sector automovilístico. Y aquí no son las instituciones
administración, sino son las grandes empresas, la industria de la automoción que va a recibir la mayor parte de este dinero. Por ejemplo, os he puesto una imagen de noticia, ¿no? Volkswagen, que cuando salió en julio el PERTE, Volkswagen era el primero que llamó al gobierno diciendo sí hay de verdad posibilidades de conseguir ese dinero de los fondos europeos, pues Volkswagen viene a España, ¿no? Y efectivamente va a instalar ahora en Valencia su primera planta de baterías y yo no sé si está oficial o inoficial, pero ya ha dicho oficial, bueno, en la prensa ya ha dicho Volkswagen, Sí. venimos si recibimos el dinero de los fondos europeos, si no vamos a pisar España ni loco. Sí, ha salido esta mañana en El Economista, sí, que iba al puerto de Sagunto en principio y dejaba los proyectos de las posibilidades de Navarra, Aragón, etcétera, las dejaba. Exacto. Pues mira. Segundo pilar, transición energética. Aquí el dinero va específicamente para proyectos que es despliegue y integración de energías renovables. Aquí sí, y esto sí que hay que decir, algunas ideas son bastante buenas en realidad porque también se prevé la financiación de comunidades energéticas, que esto por lo menos teóricamente sí que es un cambio de paradigma. Eso es un pequeño luz dentro de todo lo que es este gran bloque de financiación. Lo que se financia infraestructuras eléctricas, la promoción de redes inteligentes, despliegue de la flexibilidad y del almacenamiento, ¿no? De todo el tema eléctrico y promoción del hidrógeno verde. Yo creo que esto sí que también es importante, es muy específico del plan español de apostar tanto a lo que es el hidrógeno verde, ¿no? Es casi 1.500 millones de euros se invierte solo en lo que es el hidrógeno verde. ¿Qué pasa? Cuando en diciembre el Consejo aprueba este PERTE, a los pocos semanas, ¿no? Repsol ya anuncia que ya ha creado un consorcio. El consorcio más grande de España, que se llama, creo que Shine, que engloba las 6 grandes multinacionales de empresas energéticas, ya lo ha creado básicamente diciendo así públicamente que es la empresa más preparada para directamente liderar ese PERTE de las energías renovables para quedarse con esos 1.500 millones de euros. Condicionalidades, deuda austeridad, lo que llaman SOPLAS, el año pasado lo hablamos bastante relacionado con la pregunta ¿qué nos viene encima? ¿A qué nos estamos comprometiendo? Y nos hemos comprometido a pleno, para resumirlo así. En el Plan España puede ya directamente en el componente 30-18-22 el gobierno se comprometió a incluir en lo que es el paquete de reformas también la reforma del sistema de pensiones, reforma laboral y reforma fiscal. Y ya vimos ahora dentro de todo el debate de la reforma laboral en noviembre y diciembre que no paraban de salir las noticias europeas de que la Comisión Europea estaba cada vez más recordando al gobierno que, ojo, que tienes que cumplir con el documento que firmamos en junio. Y ahí vino, digamos, también la respuesta parlamentaria, pero ¿qué firmamos en junio? Porque aquí no hay nada público. Pues efectivamente existe un Operational Agreement que al final se filtró, que lo veis aquí a la derecha, se filtró al final en noviembre, donde básicamente ya estaba todo el contenido de la reforma comprometido ya en junio con la Comisión Europea, medio año antes del debate social y parlamentario que hubo en noviembre y diciembre. Y además Bruselas no paró de repetir de que el primer pago, lo de los 10.000 millones de euros, solo se iba a realizar si se cumplen con lo que se había acordado ya en junio. Así, esto es lo que pasó el año pasado básicamente y lo vamos a ver ahora, digamos el paquete más grande de reforma para 2022 ahora es el tema de la reforma fiscal, ¿no? A ver qué sale de ahí. Deuda y austeridad.
estamos en un momento, digamos, de un endeudamiento público altísimo al nivel al nivel de global sí o sí, pero al nivel de España también, ¿no? Siempre estamos ahora entre 125%, ahora ha bajado un poco, 120 creo que estamos, pero aún así nunca hemos estado endeudado al nivel público tan alto que ahora después de la crisis del COVID. Menos mal que todavía el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Europeo sigue sigue estando en stand-by, en pausa, ¿no? No se ha reactivado todavía, se está hablando de reactivarlo durante este año, pero hay muchísimo debate y presión político detrás, porque casi ningún país de la Unión Europea está ahora en condiciones para cumplir con el techo, con el compromiso, con las obligaciones de no superar el techo de déficit público. Esto va a llevar a otras políticas de recortes sociales, de una nueva ola de austeridad, lo que ya vivimos en 2008, después de la crisis financiera, la última. Nuestra previsión es que sí, no somos los únicos, muchos lo dicen porque casi no hay otra salida dentro de la arquitectura europea de cumplir con los compromisos del Pacto de Estabilidad. Pero os digo, como España no es el único país que está en esa mala situación, igual durante este año sí que vamos a ver bastante lucha alrededor de esas condicionalidades. Y de hecho ahora mismo se está reformando o se está reorganizando y debatiendo al nivel europeo el que es el marco financiero, el marco económico de la Unión Europea. Pues mira, ahora no me sale la palabra en español. Bueno, lo dejo ahí, pero lo vamos a ver en las próximas semanas. Deuda. Como ya os dije, estamos emitiendo deuda en los mercados financieros para financiar la recuperación, el paquete del Next Generation EU y también en los presupuestos europeos. Ojo, porque la futura generación sí que tendrá que devolver ese dinero en 10 y 30 años a los acreedores privados, también a los mercados financieros. Lo que pudimos hacer en nuestras investigaciones al hacer el seguimiento es, primero, no se sabe en manos de quién están ahora esta deuda europea, porque el mercado financiero, seguro que igual si tenemos algunos financieros aquí, ya sabéis, no se puede acceder a esa información porque los bonos se pueden vender y comprar en un momento y al otro está vendido, en el otro otra vez está vendido. Hay plataformas no. Hay bases de datos privadas, como por ejemplo Bloomberg, ¿no? Que se puede consultar, pero a veces hay la información, a veces no. Cuando nosotros lo consultamos a través de las colaboraciones, pues efectivamente no se podía consultar quién en el momento cuando consultas tiene esa deuda europea en las manos, pero la Comisión Europea en el momento de la venta, el día cuando se vendía se vendió los bonos en los mercados financieros, el día de la venta sí que publicó estadísticas. ¿Y qué vemos aquí? Pues en los 6 emisiones de bonos de Next Generation EU que hubo en 2021, ahora ya hay más, ¿no? Que creo que se emitieron 5.000 millones de euros más hace un mes, algo así. Pues en los 6 de 2021, el vencimiento de los bonos es entre básicamente 2030, 2040, para saber que de aquí a 10 años o devolvemos la deuda a los mercados financieros o qué. Ok, pues ya, hay también diferentes previsiones, lo más al nivel financiero, normalmente cuando no se puede devolver una deuda, pero que si la Unión Europea tiene la credibilidad del mercado financiero, puede refinanciar la deuda. Significa probablemente nos vamos a encontrar en la situación que no hemos recaudado el dinero todavía de los Estados miembros, ¿no? La Unión Europea necesita recaudar dinero para devolverlo a los mercados financieros, no será posible con ese nivel de crisis económica y social que estamos viviendo, entonces refinanciará la deuda y nos quedaremos o se volverá en una deuda perpetua, básicamente, ¿no? También hay otras previsiones, pero esto también se puede hablar. ¿Y quién lo ha
comprado el día cuando se lanzó en los mercados financieros. Pues los primeros que lo compraron eran los que aquí ponen en inglés los fund manager, ¿no? Los fondos de inversiones. Fondos de inversiones son los típicos actores del mundo financiero que no tienen cara, que no se sabe exactamente quién es, que gestionan el dinero de las personas particulares, ¿no? Uno de los más famosos, por ejemplo, es BlackRock. Así, no sabemos si ahora la deuda comunitaria europea está en manos de BlackRock o de otro fund manager. Evaluación de los procesos. En el último año hemos visto que sí, que tenemos o que sigue el problema de falta de transparencia, falta de acceso a la información, escrutinio público y una falta de buena gobernanza total. No somos los únicos que lo dicen, ¿no? Incluso el PP ha hecho una denuncia en la Unión Europea contra el PSOE porque dijo que tampoco saben a dónde va el dinero, tienen miedo que van a los amigos del PSOE y no a sus amigos. Nosotros desde la sociedad civil organizada también lo estamos siguiendo, pero lo estamos siguiendo al nivel de las instituciones, diciendo, ojo, por ejemplo, relacionado con los PERTES, que a nosotros nos interesa la sociedad civil, nos interesa a dónde acaba el dinero, queremos saber los beneficiarios finales al final, pues no se están publicando los beneficiarios. Por ejemplo, en el caso de los PERTES, que tienen que ser liderados por las grandes empresas, tal como están construidas, ¿no? No se ha publicado todavía o no se ha puesto en marcha el registro que se prometieron hace un año. En teoría, según este Real Decreto Ley que siga ahí sin ser aprobado, ¿no? Según este Real Decreto Ley se debe haber creado ese registro de los PERTES en marzo del año pasado. Pues aquí seguimos sin registro, significa que tenemos 4 PERTES ya presentados, pero ninguna empresa registrada que lo va a poder liderar. Y esto es información ciudadana que necesitamos saber porque al final esos dineros son subvenciones, no es la parte de las empresas, son subvenciones que esas empresas no tendrán que devolver. Digamos que se pueden quedar con los beneficios al final, ¿no? El rol de las consultorías privadas, que hace un año fue como muy destacante, muy grave, ¿no? Porque las 4, especialmente las grandes consultoras, entre otras Deloitte, estaban en medio de todo el proceso del diseño del Plan España Puede, ¿no? Asesorando las grandes empresas mientras que tenían contratos con las administraciones públicas de hacerles propuestas sobre cuáles son los proyectos que se podrían financiar. Siguen estando ahí gestionando los fondos, dando la información y ayudando a las administraciones de gestionar todo este dinero. Impacto a los territorios. Ahora esto sí que me gustaría igual, si hay algunas preguntas, algunas aportaciones por parte de la visión pues, de Navarra, pues aterrizarlo aún más. Hablando en general, los impactos a los territorios, especialmente territorios rurales, ¿no? son muy graves y generarán conflictos y tensiones y impactos diferenciados también sobre las mujeres a través de la implementación de esos megaproyectos, específicamente los renovables, ¿no? Los renovables, pero también los megaproyectos alrededor de la industria agroalimentaria. Son megaproyectos que ocupan las tierras fértiles, ¿no? Relacionada con los impactos a las mujeres, también pues que trabaja en la agricultura muchas veces, pues la mayor parte trabaja a través de relaciones familiares, no son visibilizadas, pero están trabajando en las tierras, afecta a las mujeres a relación a la división sexual del trabajo, ¿no? Las renovables son sectores muy masculinizados, entonces afecta no solo territorios, sino también de manera diferenciada a las mujeres que habitan estos territorios. Ejemplo del coche eléctrico. Aquí sí que tengo como entro aún más y sí que me gustaría poner el foco un poco más lejos, explicándolo con una mirada también de qué impacto tiene nuestro modelo que estamos financiando ahora a través de los fondos, esa transición que estamos tomando desde el norte global, qué impactos tiene al sur global, ¿no? Que esto es una de las grandes cosas que se está olvidando actualmente en el debate político institucional
alrededor los fondos y del modelo de transición que estamos tomando. Total, la transición del modelo de la movilidad hacia el vehículo eléctrico, dentro del contexto del crecimiento del sector de la automoción, ¿no? Conlleva un aumento muy significativo de la minería de minerales críticos. Un coche eléctrico necesita muchísimos más materiales que un coche convencional. Por ejemplo, un coche necesita 66 kilogramos de grafito. Esto hay que extraerlo y traerlo. Ahora, si alejamos un momento del Next Generation EU, ¿no? Las provisiones de la demanda del coche eléctrico en el Plan Nacional Integrado de Energía y de Clima están proyectando de que si cogemos como el aumento de la demanda por los coches, ¿no? Entre 2015 hacia 2000, perdona, si en los últimos como 10 años, más o menos, si coge la demanda y lo proyectamos hacia 2050, calculan que se aumentarán un 26% la demanda por los coches eléctricos. Eso significa que necesitaríamos producir 5 millones de vehículos eléctricos para 2030. Esto significa, por ejemplo, hablando del litio, que es uno de los minerales críticos, ya caracterizados como mineral crítico, necesitaríamos 4.500 toneladas de litio anuales, que esto es 5% del mercado global. Eso significa que España tiene que conseguir el 5% del litio del mercado global, donde compite con las potencias mundiales. Es absurdo estas proyecciones, pero esas son proyecciones que se están financiando ahora mismo, ¿no? Entonces, la proyección de las políticas a nivel global choca absolutamente con los límites biofísicos. No existen tantos minerales para tomar ese camino hacia la movilidad eléctrica. Y efectivamente tienen condiciones y impactan a los territorios donde se extraen y donde se refinan y donde se producen también partes de estos coches, ¿no? Aquí veis imágenes de la extracción de cobalto en el Congo, extracción de litio en Bolivia, extracción de níquel en Indonesia. Os invito a visitar, igual ya lo conocéis, ¿no? Que es el proyecto e-Jolt en las universidades. Es un proyecto europeo que están mapeando conflictos socioambientales alrededor de la actividad extractivista. 2.700 conflictos socioambientales ya están registrados en esa web, 570 están solo se despliegan a través de la minería. Pero, y con esto ya estoy acabando, y siempre me sabe muy mal que digamos último diapositivo es como la visión positiva después de 20 diapositivos con análisis crítico que igual no son muy optimistas, pero sí, que yo creo que hay que seguir siendo optimista porque sí que hemos visto en el año 2021 bastantes buenas iniciativas de movilización de la sociedad civil, hemos visto muchísimas propuestas muy transformadoras que se han intentado presentar a las convocatorias, a los fondos europeos y que han hecho trabajo de incidencia política brutal. Por ejemplo, con Bising, ¿no? Con Bising es la red de ciclistas de España, ha presentado proyecto, pero además ha quedado con los ministerios para decir nosotros queremos un modelo de movilidad basada en la movilidad ciclista, queremos otro modelo de movernos por los territorios que es en realidad, si lo analizamos, un modelo transformador realmente, que se aleja de la idea de la producción industrial de un coche basado en el individualismo y la movilidad eléctrica, ¿no? De otro lado, también las comunidades energéticas, hay muchas... Aquí está el ejemplo de la Xarxa per la Soberanía Energética de Cataluña, pero hubo también muchísimas propuestas en todos los territorios españoles sobre cómo se podría financiar proyectos que también implican no solo un cambio del uso y de la producción de la energía, sino también de la gobernanza sobre la energía, ¿no? Basadas en modelos, por ejemplo, un modelo de gobernanza público-comunitario, no público-privada. Propuestas sobre cambios de redistribución
pues hemos visto también bastantes. También hemos visto iniciativas, por ejemplo, de la economía social y solidaria, que ha abierto una oficina recientemente para apoyar la economía que se ha visto totalmente desbordada con las exigencias y con los cortos plazos de los fondos que se han abierto. Hemos trabajado con Open Generation EU sobre el tema de la transparencia, hemos presentado una denuncia al sindicato de Creusa sobre el tema del registro de los PERTES. Otras entidades han creado una red que se llama Regeneration EU también para dar asesoramiento, para dar visibilidad a lo que está pasando con las convocatorias, a quién van dirigido, y también estamos trabajando entidades y movimientos feministas sobre la cuestión de no solo otra transición es necesario, sino también otra financiación es necesario, ¿no? Que esto es un webinario que organizamos hace 2 semanas, también lo podéis ver, ya os paso toda la información a Blas. Pero ahí sigue la idea también de que en deuda no solo es, digamos, que la deuda no es la única opción de financiar una transición, también existen todas las posibilidades y toda la maquinaria de una fiscalidad justa, ecológica y con una perspectiva igual feminista, que se podrían poner en marcha para efectivamente financiar de una manera igual socialmente más justa este momento de crisis y de transición que necesitamos. Y con esto ya acabo mi presentación. Muchas gracias, Nicola. Como siempre, muy clara y muy didáctica. Y el material que has aportado yo creo que es también muy, muy interesante, ¿no? Para un poco reflexionar sobre todos los aspectos, ¿no? Hombre, desde luego hay un tema, no sé si ahora miraré a ver si hay alguna pregunta por ahí. Hay un tema un poco que está sobrevolando un poco todas estas cuestiones, que es un poco el optimismo tecnológico, ¿no? Se está permanentemente pensando pues, que se puede conseguir materia sin materia, que se puede, es decir, por ejemplo, en el tema de la agroalimentación, ¿no? Cuando se está hablando, lo que nos llena los ojos un poco es ver esos milagros, ¿no? De esos alimentos que nos van a curar de todo, que los alimentos un poco hechos a medida, etcétera, etcétera, cuando sabemos que realmente la mayor parte de la población durante mucho tiempo vamos a tener que seguir comiendo algo parecido a lo que estamos comiendo en este momento, ¿no? Y que es lo que tenemos que intentar un poco el hacerlo de una manera de verdad sostenible y hacer una alimentación sana, ¿no? Es decir, ese es un aspecto que es muy... Es decir, yo siempre digo que creemos mucho en los milagros, que nos gustan los milagros, ¿no? Entonces, como nos gustan los milagros, pues nos creemos un poco toda esa serie de cuestiones, ¿no? Y desde luego, por ejemplo, como comentaba antes con el tema de la estrategia de la granja a la mesa, es decir, hay un tema que no se toca, que es un poco cómo se van a distribuir los márgenes y los costos, ¿no? Porque en estos momentos, donde mayoritariamente es la distribución la que está mandando en todo el proceso, ¿no? Es decir, tanto en el proceso de transformación como en el proceso de producción, porque es la que decide qué es lo que se produce y dónde se produce y cómo se produce. Como comentaba antes, todas las medidas que se quieren plantear, o bueno, que están ya planteadas, ¿no? Evidentemente van a suponer algunas reducciones y unas alteraciones en las producciones, que es posible, las previsiones que se hacen ahora es que van a aumentar los costos de producción y que, por lo tanto, esos costos o esos márgenes que puede haber o los va a pagar el consumidor o se van a tener que repartir un poquito entre todos los que intervienen en la cadena, ¿no? Ese es. Entonces, parece que es una cuestión que se repite, ¿no? En todos los temas. Con el coche eléctrico pues, es algo parecido. Es decir, realmente no se quiere hincarle el diente, ¿no? a esas cuestiones. No sé lo que opinas tú un poco, ¿no? Yo en realidad, mira, el tema de los alimentos, dices, yo creo que
Yo creo que, mira, yo creo que ahora estoy pensando en una intervención de lo que tuvimos de una compañera trabajando en el sector agrario que dijo en realidad el problema del tema alimentario es que hay como un cambio, ¿no?, de ver los alimentos ya no como alimentación, como un derecho fundamental, sino de convertir todo en lo que es un producto, ¿no? Que ella dijo que hay como una idea de mercantilización detrás de lo que es todo el tema agrícola y de la comida, que sea como la comida en realidad algo mercantilizable, que es un producto que hay que sacar beneficio, y de que en todo lo que se está formalizando en las instituciones ya no se habla de soberanía alimentaria en ningún momento en realidad. No se habla de la importancia de tener una producción cercana en un momento de que acabó se vive una crisis, ¿no? De que en realidad se mantiene muy fijamente la idea del beneficio a través de los alimentos y la tierra agrícola, pero, y esto creo que es el tema de la contradicción del propio, por ejemplo, lo vemos, ¿no?, en el propio Fondos Next Generation EU, que se llama un plan de resiliencia en el título, pero no tiene ninguna propuesta sobre un modelo de resiliencia dentro del documento. Habla de creación de, bajamos la desigualdad, como si esto fuera un tema de resiliencia, no dicen cómo, ni qué, ni indicaciones, no dan propuestas como la idea de la resiliencia en realidad significa para ellos. Antes dijo, digitalización es igual a resiliencia en muchos casos, como es su plan, su idea, pero para mí aquí lo que deberíamos entrar es, en realidad, si queremos coger los modelos y con los conceptos de la propia institución que lo está vendiendo narrativa, es coger el concepto de la resiliencia y decir, justo relacionado con el tema de los derechos básicos, con los suelos, con la alimentación, cosas necesarias para vivir. Aquí, ¿cuál es vuestra propuesta de resiliencia? Sí. Poco la nuestra es una soberanía alimentaria, una soberanía energética, una soberanía de la producción de los bienes necesarios para vivir, porque en el futuro, cuando estamos viviendo otras crisis o económicas, sanitarias, o muy probablemente la crisis propia climática, nos va a conllevar cada vez más a momentos de eventos extremos climáticos, pues necesitamos en realidad refortalecer esos modelos de producción y de consumo, ¿no?, basado en lo que tenemos cerca. Para mí es esto el gran reto, en realidad, la contranarrativa, crear la contranarrativa a unos modelos que ya han sido captados, al parecer, ¿no? El concepto de la transición ha sido totalmente captado a través de estos fondos y se ha rellenado con las ideas de los modelos de las propias instituciones más neoliberales. Y yo igual también respondiendo, porque sí que he leído una pregunta bastante interesante, Plas, si te parece, en el chat de Felicitas, ¿no?, que dice, ¿no creéis, Nicola, que vamos hacia una austeridad obligada? Que hay muchos motivos para que sea así, ¿no? Deuda, disparidad, crisis energética, ambiental. Yo creo que es una muy buena pregunta, Felicitas, pero yo creo que la respuesta ya no es tan fácil como en 2008, ¿no? Yo creo que las propias instituciones también con las miradas hacia los otros países en el mundo, hemos visto, ya hubo tantos informes, tanta crítica también dentro, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, ¿no?, que los propios investigadores han sacado informes sobre el impacto de la austeridad y de las reformas estructurales, ¿no?, reformas estructurales, austeridad, privatizaciones, bajado de los gastos públicos, etcétera, que es ya tan documentado que los impactos son tan devastadores y en realidad profundizan muchísimo más en lo que es la desigualdad social y de género, lo hay tanto, que ya no será tan fácil. Y también a nivel europeo lo que se está ahora comentando es no queremos volver a la austeridad. Incluso Calviño el año pasado en una entrevista dijo que no os preocupéis, que cuando se reactiva el pacto de estabilidad nosotros queremos devolver la deuda a través de una fiscalidad progresista. Digo, ostras, yo lo escuché y digo, ostras, de Calviño no me lo esperaba. Y no será tan fácil, pero a nivel social y político ya no es tan fácil
justificar recortes en lo social, especialmente después de la crisis que hemos visto ahora con los recortes en sanidad, que vimos de que en realidad es el aparato público, ¿no? O sea, la sanidad pública que ha respondido a las necesidades de la población en momentos de crisis. Entonces yo creo que sí, que estaremos sufriendo una nueva ola de austeridad, pero yo creo que la respuesta social sería mucho más contingente y la crítica sería mucho más organizada esta vez, o por lo menos esto espero. Yo creo que Felicitas iba también un poco por el tema de si, es decir, la austeridad también en otros aspectos, no solo en el aspecto un poco de servicios públicos, ¿no? Sino también en los aspectos de consumo, de toda esa serie de cuestiones, porque realmente es muy probable que no vaya a haber la disposición de bienes o de productos que hemos tenido hasta ahora, y sobre todo si queremos mantener a lo mejor, si queremos mantener un medio ambiente en condiciones, ¿no? Que es un poco lo que nos está un poco ocurriendo, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Es decir, yo creo que el aspecto ese que comentábamos un poco de formación, ¿no? De enseñar a la gente qué es lo que hay. Claro, es algo que es muy poco popular, ¿no? Decirle a alguien, bueno, ya hemos visto, ¿no? Es decir, decirle a alguien que tiene que comer menos carne, pues hemos visto el follón que se ha montado, ¿no? Es muy poco popular, es mucho mejor decir, puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero la realidad no es esa, ¿no? Es decir, la realidad es que nos vamos a ver seguramente abocados a una situación en la cual todos tendremos que comer menos carne, es decir, o tendremos que comer o tendremos que consumir de otra manera distinta, ¿no? Tendremos que hacer menos viajes, tendremos que acostumbrarnos a volver a coger el autobús a lo mejor o el tren, etcétera, ¿no? Toda esa serie de cuestiones, ¿no? Yo creo que iba un poco también por ahí lo que comentaba Felicitas, ¿no? Sí, Felicitas iba más en la idea del decrecimiento, ¿no? Sí, yo creo que sí, que iba un poco más por ahí. Vale, sí. pues ahí estoy totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Y obviamente sí, las previsiones van hacia ahí, que todo el consumo en masa que hemos tenido en los últimos años no es mantenible ni sostenible, y yo sospecho, y ahora esta es mi idea personal, yo sospecho que la regulación vendría a través de los precios. Yo creo que la ropa, los zapatos, bienes, coches, cada vez con la escasez de los materiales que necesitamos para crearlo, se volverán igual otra vez caras. Más costoso, entonces igual ya, bueno, un coche por 2 familias. Yo creo que al corto plazo lo que sí que va a determinar es que no vamos a tener suficientemente dinero para poder consumir. Si luego el sistema financiero entra ahí y dice que si hablamos del consumo familiar, entramos otra vez con la gran apuesta, pues te endeudas, entonces sí te compras el segundo coche o no tienes, eso también es probable, eso también es como una tendencia que hemos visto en las últimas 2 décadas, ¿no? De que en realidad de deuda familiar también cada vez sube, porque la capacidad económica de las familias no sube igual a lo que son los precios, ¿no? Entonces se mantiene un nivel de consumo gracias al endeudamiento familiar. Si ahí seguimos, yo creo que sí, eso también es un camino posible, pero al nivel de largo plazo es el decrecimiento la única solución explicable y la única manera de la salida. La única pregunta es, ¿decrecemos de manera caótica y conflictiva o decrecemos de manera sostenible y coordinada? Exactamente. Sí, porque bueno, también ahí hubo alguna charla sobre decrecimiento que decía, no todo el mundo tiene que decrecer, ni tiene que decrecer en todas las cosas, ¿no? Es decir, posiblemente la sociedad occidental sí que tiene que decrecer en algunas de las cuestiones, pero hay otro tipo de sociedades que todavía tienen que llegar a un nivel mínimo de cobertura de sus necesidades, ¿no? Respecto a lo que comentabas de la deuda, en las charlas del año pasado un poco se comentaba ese mismo tema, ¿no? Es decir, en realidad, por ejemplo, los 2 economistas de la Universidad Pública decían que, bueno, la deuda pública pues puede ser más o menos preocupante, pero lo preocupante de verdad era la deuda de las personas y de las empresas.
que esa deuda era 6 o 7 veces el PIB, no 1,20 y algo que estamos ahora en este momento, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, que lo que realmente es preocupante es la deuda privada, ¿no? Que es la que es de alguna manera peligrosa y puede hacer saltar un poco todo el sistema financiero, ¿no? Iba un poco más por ahí, ¿no? Por otra parte, hablaban de la inflación, ¿no? Que nadie esperaba la inflación, pero ya ha llegado, ¿no? Y que eso de alguna manera te va a ayudar a pagar la deuda, ¿no? Eso es un poco la contrapartida, ¿no? Voy a ver si hay alguna pregunta más. Yo creo. Parece que no hay ninguna pregunta más. ¿Crees que dentro de un año tendremos alguna cosa un poco más clara o tendremos que volver a hacer alguna charla parecida, ¿no? Para hacer otra revisión? Sí, yo seguramente que de aquí a un año ya tendremos todo el dinero colocado de alguna manera y espero también más claridad sobre los nombres y beneficiarios de esos fondos. Así podemos hacer un repaso exhaustivo sobre si finalmente Repsol se lo ha llevado el dinero o no, y muchas otras empresas, claro. Y también, y esto sí que creo que sí que sería un tema, igual también estaremos en un momento de movilización ya totalmente diferente, porque sí, yo creo de aquí a un año habrá bastante movilización alrededor de las afectaciones a los territorios de esos grandes proyectos. Eso estoy segura. ¿Tienes información de cómo está funcionando en otros Estados miembros? Sí, a ver, yo Aliente, por ejemplo, que es la plataforma de los afectados por los megaproyectos, que es la red estatal, está acogiendo todas las entidades y colectivos que trabajan en lucha de la defensa de los territorios y está bastante movilizado, está muy coordinada y yo os invito, espera, os lo pongo en el chat. Sí. Sí, os lo invito a visitar la web y ponerse en contacto con ellos. No, seguramente las plataformas que hay aquí estarán en contacto. Probablemente, Me refería yo también un poco la aplicación de este tipo de fondos en otros países. ¿Se está haciendo de forma similar aquí, con los mismos objetivos, o es un poco distinta? No sé si tienes información de... Sí, estamos trabajando en la red ENCO y en la red también con Bankwatch y Counterbalance, que estamos haciendo, se llama en inglés Recovery Watch, ¿no? Y también estamos con Finance Watch, que son como 4 redes diferentes europeos que trabajan en el seguimiento de lo que son las políticas de Next Generation EU, específicamente en los planes nacionales, cómo se implican. Hay bastante... yo diría la mayoría de las entidades trabajan la parte verde, ¿no? Si se cumplen los proyectos y los programas nacionales de los países, el principio, que creo que no lo mencioné, pero ya lo habías hecho, el principio de no causar daños significativos al ambiente, ¿no? Que es este principio que que se tenía que cumplir en todas las inversiones y reformas, pero que no fue explicado técnicamente cómo se tiene que interpretar ese principio, pues este sí que es una guía de seguimiento de muchas entidades más bien ambientales, y aquí podemos decir que hasta ahora el Plan España puede destacar por ser bastante progresista, que es relacionado con los otros planes que se están presentando, donde directamente se presentó minería de carbono, refinanciar megaproyectos que eran ya denunciados 3-4 veces por sus impactos ambientales, etcétera. Entonces, comparado con nosotros en otros planes nacionales, el Plan España puede haber sido incluso por la Comisión Europea, con las palabras dicho que es progresista feminista, incluso dijeron feminista, ¿no? Y nosotros los movimientos feministas dijimos, pero esto no es feminista, que tienen un componente de que se llama la economía de los cuidados, que financia digitalización y construcción alrededor de lo que son las empresas que cuidan
pero no sobre las personas ni trabajadoras, ¿no? Total. En otros países yo creo que la lucha más bien es alrededor del tema ambiental, no tanto igual de la transición justa. Por parte de la sociedad social sí que hay bastante movilidad, entonces alrededor de ese tema de transición verde y justa, ¿no? Reclamando la parte justa de los fondos, pero a nivel de propuestas, por ejemplo, lo que escuché ayer de Convising, ¿no? Con esa red que está promoviendo esa otra movilidad ciclista, sí que dijeron que en Francia y especialmente en Alemania, en sus planes, sí que hay como otra propuesta de gobernanza de los fondos, una gobernanza mucho más directa y mucho más relacionada con lo que son las autonomías en esos países, ¿no? Entonces no es tan centralizado como en España, sino más relacionado con los territorios, mucho más conectado, mucho más directo. Entonces ahí la evaluación es en algunos planes mejor sobre el tema de la gobernanza, cómo se gobierna, para resumirlo. Pero esto ya veremos, porque en realidad estamos, en España ya llevamos, digamos, en el territorio español ya llevamos así 1 año y pico movilizándonos contra los fondos, pero a nivel europeo todavía estamos al principio de coordinarnos bien al nivel de incidencia política. Muy bien, pues muchas gracias, Nicola, Gracias como siempre, por tu claridad y por tus maneras didácticas. Bien, y para los demás, os citamos para la próxima sesión que tendremos dentro de un mes aproximadamente, en marzo, el 23 o 24 de marzo, todavía no sabemos, donde el tema será el convenio económico, que en este momento se está, como sabéis, pues un poco en discusión el convenio económico con las aportaciones al Estado, y que en principio será presentado por Patxi Zabaleta, que es un gran conocedor del tema, y por Juan Carlos Longas, que también profesor de la UNA y que también es un gran conocedor del tema. Entonces, sin más, pues bueno, buenas noches y gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias.